I'm not a bargaining chip. Esta fue la campaña impulsada por miles de residentes europeos en el Reino Unido. La preocupación aumentó notablemente desde el pasado 29 de marzo, cuando se iniciaban las negociaciones de desconexión. Le explico, en el Reino Unido pues está en un proceso de nuevas elecciones, donde el futuro gobierno podría defender un hard Brexit o Brexit duro, que implicaría básicamente que un cruce y un choque de trenes entre la Unión Europea y en el Reino Unido, donde parece ser que los residentes en el Reino Unido, los residentes comunitarios, podrían ser moneda de cambio dentro de esas negociaciones, una baza de negociación para unos y para otros, ¿no? En ese proceso de 3 millones de residentes comunitarios en el Reino Unido, pues sienten que se carece de apoyo gubernamental por ambos lados, ¿no? El Brexit va, decíamos la semana pasada, de control de fronteras, de control de la migración y, en la práctica, de precarizar derechos, de dificultar la situación laboral de millones de personas en ese país, ¿no? La paradoja es que es mucho más fácil que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el mercado común, sobre los intereses de las grandes empresas de ambos lugares, que sobre las personas que están sufriendo tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido sobre esta situación, ¿no? Y además habría soluciones sencillas, ¿no? En los 80, con el único caso donde un Estado o una parte de un Estado abandona la Unión Europea, Groenlandia, pues bueno, bastaron, según dice el periódico Expansión, un artículo de 85 palabras en su legislación para garantizar esos derechos a los residentes. Repito, 3 millones de personas que paradójicamente se han convertido en rehenes de esa negociación entre Europa y el Reino Unido. Lo había dicho Liam Fox, ministro del Brexit, que aludía que los derechos de los comunitarios residentes de su país eran una de sus mejores bazas para la negociación. Él le pedía si entendía la incertidumbre para esas personas que se podía provocar, ¿no? Un ejemplo, Paloma, obetense que trabaja en la hostelería de Londres, decía: me da la sensación de que nadie sabe nada acerca de lo que va a pasar. Javier, profesor originario de Candás, ahora en Manchester, decía que desde el Gobierno de España se ha ignorado el tema, a pesar de que la vida de cientos de miles de personas está pendiente de un hilo. ¿Qué preparativos ha puesto en marcha el Gobierno autonómico para informar y apoyar a los emigrados en el Reino Unido con vistas al Brexit? Me pedía preguntarle. ¿Qué demandas va a trasladar el Gobierno asturiano y al Gobierno español en la negociación? Me dijo la semana pasada que no tenían competencias exteriores. Tal vez, pero ustedes, la gestora de Javier Fernández, puso a Mariano Rajoy en la Moncloa y tienen alguna capacidad para mantenerlo, lo sigue manteniendo en la Moncloa, está por ustedes. Decía Eduardo Madina, ¿se acuerdan esos sucesos? El PSOE crujirá vivo a Rajoy desde la oposición. Bueno, no sé si lo están crujiendo, yo creo que no, pero si tiene, igual este es un buen asunto para donde se lo puedan crujir desde la oposición, como decían que iban a hacer, y no está claro que lo estén haciendo, ¿no? ¿Qué plantean hacer cuando el Reino Unido y la Unión Europea usen a los emigrantes asturianos en el Reino Unido como rehenes económicos? ¿Qué van a hacer entonces, ¿no? También nos preocupan los británicos que viven en Asturias y que se encuentran en la misma situación, pero a la inversa, probablemente menos precarios, pero en la misma situación a la inversa, y ahí les pedimos que garanticen los mismos derechos que tienen actualmente, independientemente de lo que suceda con el Brexit. Yo creo que hay que salir de esa lógica de rehenes económicos, ¿no? Cuando le preguntamos la semana pasada nos dejó perplejos, decía 3 respuestas que nos preocuparon. Primero, que no conocía el número real de migrantes asturianos en el Reino Unido. Le preguntamos cuánto era el número, nos dijo el número del censo y nos da la sensación de que si no conocen ni los números reales que pueda haber, pues difícilmente se podrá hacer algo. La segunda cosa que nos dijo fue que estaba realizando seguimiento en diversos órganos europeos y españoles, pero no mencionó ni una sola organización o colectivo de inmigrantes en el Reino Unido con los que esté hablando, con los que esté conversando, que igual deberían de reunirse menos con altos funcionarios, que también, y más con los asturianos inmigrantes en el Reino Unido, ¿no? Le pedimos que haga eso. Y tercero, y aquí me dejó ya más preocupado, cuando usted dijo y le preguntamos por el Brexit, pero ¿por qué no le preguntábamos por Venezuela? Es la cortina de humo que ustedes usan cuando no tienen nada que decir, el PP cuando no quiere hablar de corrupción, y ustedes probablemente para ocultar que desde el día 1 de la gestora llevan haciendo muy poco por Asturias y muy poco por los emigrantes que está viendo de Asturias. Sobre la primera parte, ¿no? Decían el número de migrantes. Usted decía que eran poco más de 3.000. Yo le digo que esa cifra no es correcta. Yo digo que esos son los emigrantes censados. Si usted pregunta a cualquier emigrante asturiano que está en el Reino Unido, le dirá que no está dentro de esas cifras, que no está censado, que la mayoría de la gente que está allí no está censado. Matías, enfermero en Londres, decía: nadie sabe con certeza cuántos asturianos nos fuimos porque no hay ningún registro claro. La mayoría no cambiamos de censo ni estamos registrados como residentes en el consulado.
Lo interesante es que el Gobierno no tiene ningún interés en saber cuántos somos, ¿no? Sus palabras las repite Leticia, arquitecta que trabaja en Cámara en Edimburgo, Javier de Manchester, la propia presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias o los representantes del Consejo de Residentes en el Exterior. La dificultad de hacer los trámites, que el consulado está solo en dos consulados en el Reino Unido, o el miedo a perder la tarjeta sanitaria en España u otros derechos, pues hace que muchos no se censen, con lo cual se estima que al menos el 68% de los españoles en el extranjero no se registran por miedo a perder esos derechos, ¿no? Nosotros creemos que podría haber hasta 10.000 asturianos en el Reino Unido y no 3.000, como usted dice, ¿no? Y al no estar registrados, precisamente se encuentran en situaciones más vulnerables, ¿no? Le repito la pregunta, ¿qué va a hacer para conocer el número real de migrantes, la situación en la que están y para poder establecer las dimensiones reales del fenómeno? Sobre el segundo punto, nos parecen bien las reuniones en múltiples foros, nos parece bien que defiendan los intereses de Asturias en ellos, no se lo vamos a negar, pero le preguntaría y le pediría que trasladase la opinión de los colectivos afectados en esas negociaciones, ¿no? ¿Qué contactos está teniendo con los colectivos emigrados? Hay poca capacitación, ahora hay un consejo de migrantes residentes en Edimburgo. La paradoja es que para constituir consejos de migrantes en el exterior se necesitaba un número de votación en el censo que es mayor que el número que votan en las elecciones generales, ¿no? Un 7%, cuando están votando entre un 1 y un 5%, con lo cual esa es la dificultad y aún así consiguieron constituir milagrosamente un consejo de migrantes residentes en Edimburgo. Han tenido alguna conversación con ellos, con la Marea Granate, con la Oficina Precaria, con los grupos españoles frente al Brexit. Hay algún colectivo, están trabajando con una organización asturiana que trabaje con los inmigrantes en el Reino Unido, qué contactos está teniendo con los consulados españoles, qué materiales informativos están elaborando para informar a la migración asturiana que está afectada por este proceso. Se lo decía la semana pasada, sabe lo complicado que es despertarse con noticias de deportaciones, xenofobia, con tremendas dificultades para mantener la residencia, no conocer qué va a pasar con la sanidad, con la educación, con las prestaciones sociales, el miedo a perder todo lo que han trabajado durante los últimos años, el miedo a no saber dónde ir, ¿no? Y eso pues incrementa la incertidumbre, el estrés, las enfermedades, etcétera, ¿no? Se están produciendo ya ataques xenófobos, han incrementado en un 46% los ataques de odio. Decía David Casarejos, el presidente del Consejo de Residentes Emigrantes, había gente que estaba esperando algo como el Brexit para sacar su xenofobia. Muchos se ven amparados ahora para mostrar una xenofobia que estaba escondida. Tengo amigos que incluso han dejado de hablar a sus hijos en español por la calle para evitar problemas. Otros riesgos que deberíamos informar, apoyar, asesorar, pues es la dificultad para obtener un permiso de residencia. Se están recortando, se están expidiendo visados de 2 años para trabajar en determinadas condiciones, posibles expulsiones de trabajadores con sueldos bajos, 3.500 libras mensuales están llegando a pedir la potencial expulsión, se desconocen las ayudas para el retorno, qué sucederá con las indemnizaciones por desempleo, con los subsidios adquiridos vía derecho, el sistema de benefits se ha modificado también para recortar, se van a reconocer los años trabajados en el Reino Unido para las pensiones, para las cotizaciones sociales en España, qué posición para matrimonios, hijos, educación, qué piensan del registro que está habiendo en los hospitales y en las escuelas de migrantes, primer registro de expulsión que se está poniendo en marcha y que ha rechazado la Unión Nacional de Profesores del Reino Unido. En definitiva, ¿qué van a hacer o cómo, conjuntamente con el Gobierno de España, para garantizar ese acceso a la sanidad, a la educación universal, los derechos adquiridos y trabajados en el Reino Unido, y cómo se va a favorecer también y se va a mantener eso también en el proceso de retorno, ¿no? Cómo se va a apoyar la regularización de la residencia, que son, en definitiva, las 12 pruebas de Asteris, ¿no? Bueno, vamos por esta parte. La última de las cuestiones nos respondía Venezuela, que era una estrategia, decíamos, para no hablar de Asturias, ¿no? Decía un comentario Matías, ¿no?, que me pedía trasladarle, el cambio de actitud de la población sí lo estamos notando. A muchos nos han pasado cosas que nos hacen sentirnos menos bienvenidos. En ese clima, muchos estamos pensando en irnos del país a medio plazo, pero por lo que oigo, nadie se plantea volver a Asturias, sino emigrar a otro sitio. ¿No le da que pensar que las y los asturianos emigrantes no se planteen volver a Asturias? La paradoja es la siguiente. ¿Hay algún interés en que vuelvan o solo los quieren como personas que envían divisas a casa? ¿Qué medidas va a hacer para favorecer el retorno? ¿Cómo va a hacer más que ese plan de retorno del talento que hubo 0 solicitudes? ¿Tienen alguna apuesta mejor para este año 2017? ¿Cómo lo van a articular? ¿Cómo la ley de asturianía va a incluir estos aspectos? Bueno, pues son algunas cuestiones que nos gustaría que